Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este maravilloso día. Bienvenido, ¿verdad? A esta tu sesión entre ti palabra, donde, ¿verdad? Dios trae una reflexión a mi corazón y la cual la voy a compartir con cada uno de nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque primero que nada, ¿verdad? Dios habla a mi vida para que luego esta semilla pueda ser depositada. Amén. ¿Verdad? Les invito a esta tu sesión coleccionando fe. Acompáñenme todo el que pueda, ¿verdad? Y tenga la poderosa palabra del Señor, que es su palabra, al libro de Segunda de Reyes 5:13. Amén. Y la palabra se lee con toda reverencia al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Amén. Dios bendice su palabra, Dios las bendiga, pero sabemos, mi hermano, que ella es más que bendecida. Padre, gracias por esta palabra, por la semilla, gracias por tu gracia, por tu oportunidad. Te pedimos, Dios del cielo, que así como has hablado del corazón de tus siervas, hable a cada uno de ellos. En el nombre del Señor, amén, amén y amén. Aleluya. Esta palabra del Señor, ¿verdad? Para el que no, ¿verdad? Conoce un poquito. Eh, Esto es uno, ¿verdad? Uno de los oficiales, ¿verdad? De Naamán. Naamán era un hombre, ¿verdad? Que dice aquí, ¿verdad? En Reyes 5 arriba, dice que era un guerrero, ¿verdad? Era de los mejores. Bueno, era el mejor. Tanto así, ¿verdad? Que el rey Aram le tenía mucha estima, ¿verdad? Porque cuando venía esa guerra, pues era de todo, era el mejor, el que se lo salía. Más, llevaba al pueblo, ¿verdad? A la victoria. Pero qué cosa, cuando somos tan buenos en muchas cosas, cuando nos podemos desenvolver en muchas áreas, pero en otras no, ¿verdad? Es algo un poco complicado, porque podemos ser buenos en muchas áreas y en otras pues no somos tan buenos. Amén. En este caso, ¿verdad? De este hombre de Amán, la palabra relata, ¿verdad? Que era muy bueno, pero tenía un problema. Presentaba una gran aflicción. Y para este tiempo, ¿verdad? Se le llamaba lepra. En el libro de Levítico, ¿verdad? Que son uno de los 5 pentateucos que escribió Moisés, hay una ley para los leprosos. En la antigüedad, estas leyes eran bien severas. La gente que tenía lepra era gente totalmente impura y tenía que ser sacado de la vista pública, ¿verdad? Porque era una persona que tenía esta enfermedad cutánea en la piel. Pero vamos a leer la escritura, vamos a leer Biblia. En Levítico 13:45, algo corto, dice, y el leproso es quien tuviere, el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozando pregonará, inmundo, inmundo. ¿Sabe? Él mismo tiene que autoproclamarse inmundo. Inmundo es algo que tiene que estar apartado, algo que no es agradable, ¿ves? No es aceptado, tienes que apartarte, tienes que aislarte. Cuando escuchamos la palabra lepra, habla de eso mismo, ¿verdad? De que es algo que se propaga, algo que es fuerte, malo, oscuro, algo, ¿verdad? En el sentido más fuerte, algo sucio. Bendito Dios. Es algo que cutáneo, de impureza. Por eso, ¿verdad? A los leprosos, esa llaga, ¿verdad? Que era la lepra, le cutánea en la piel, bendito Dios, pues le brotaba impureza, ¿verdad? Esas llagas tan fuertes. Y era simbolismo, ¿verdad? De que tenías que estar totalmente aislado de la presencia de la gente, no podías tocar nada. Si más allá que usted puede leer, ¿verdad? El libro de Levítico, amén, 13, es bastante largo, pero es poderoso, porque podemos ver, ¿verdad? Cómo en la antigüedad, ¿verdad? Se trataba a las personas que tenían lepra. Ahora bien, cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestra propia expectativa, ellas son limitadas, mis hermanos, basados a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Nosotros pensamos en una forma, pero Dios piensa de otra. Entonces, solamente Él es el que ve, el que puede y el que sabe. Cuando usted y yo escuchamos la palabra lepra, lepra
en un simbólico de la Biblia, significa, ¿verdad? Alguien que está totalmente aislado o pecado. Ahora yo te voy a hablar de la lepra espiritual, ¿verdad? Aquí Naamán tenía una lepra en la piel, ¿verdad? El cual él necesitaba, ¿verdad? Que fuera curado. La palabra nos relata aquí algo largo, corto, ¿verdad? Que Naamán escuchó a una muchacha de la israelita que iba a trabajar con su esposa. Escuchó de este hombre de Dios, ¿verdad? Que era Eliseo, un hombre que Dios pues sanaba, que Dios lo usaba para sanación. Naamán llegó a ese encuentro por hacerte el relato tan largo de llegar allá. Naamán logró ir, ¿verdad? A su encuentro, llegó ahí donde estaba Eliseo. Pero muchas veces, ¿verdad? Las personas, por su, por su estatus social, piensan, mis hermanos, o tú que me escuchas, que el dinero, ¿verdad? Puede comprar muchas cosas. Ciertamente sí, el dinero sí puede comprar muchas cosas. Y también la salud. Claro que sí, que también puede comprar la salud. Depende cuál sea esta. Amén. Pero dice la palabra que aunque tú pienses que estás comprando la salud, tampoco, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios, Él es quien decide y quien quita y quien da. Quizás te puede sanar porque puede ir por medicamentos que quizás muchas personas pues no pueden. Pero tú sí porque lo puedes costear, otras personas no pueden costearlo, ¿verdad? Me refiero a eso. De que sí te extiende más la vida, claro que sí. Pero la voluntad y la vida te la alarga Dios, ¿verdad? Tú tienes aquí un padre que está contigo, ¿verdad? Que te puede proteger, pero quien te cuida, quien alarga tus días es el Señor. Él es el que sabe cuando tú naces y cuando morimos. Solamente lo sabe Él. Aleluya. ¿Verdad? Yo sé que ahí más o menos estamos claros. Pues la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros es que no todo lo que es económico, lo que es dinero, ¿verdad? Pues no puede comprar la salud. Y todos nosotros, toda persona, ¿verdad? Que no tenga a Dios en su corazón, está cojo de una pata. Claro que sí. Aquí mismo Namán lo tenía todo, fíjate, era el mejor guerrero, el rey le tenía mucha estima. Podemos ver que era un hombre casado, ¿verdad? Pues quiere decir que era un hombre feliz, porque era un hombre pues poderoso. Donde estaba, recuerde que Naamán no era cualquier hombre. Naamán era un guerrero que el rey le tenía alta estima, tanto así que el rey hizo una carta de recomendación para que este hombre, en este caso Naamán, fuese curado con la carta que él iba a llevar al rey. Amén. Le llevó la carta al rey, la Biblia lo dice, luego Eliseo se enteró. Aquí viene. Cuando Eliseo sabe, ¿verdad?, que este hombre vino a él, ¿verdad? Le estuve leyendo que solamente le dijo, ve, lávate y te curarás. Pero muchas veces nosotros, nuestro corazón, dentro de nosotros, el ego, la prepotencia, la vanidad, no somos capaces de doblegarnos. Y eso es donde nos dice el Señor. El Señor dice, mi pueblo pues carece de conocimiento, porque verdaderamente pensamos que podemos conocer, pero no conocemos. Entonces, cuando tú quieres aparentar, querer por lo que tú eres, no, porque ahí no llega el Señor. Tú sabes, tú tienes que despojarte. Aleluya. Cuando tú te despojas, Dios dice, tú puedes venir a mí, pero tienes que venir despojado. No puedes venir cargado. ¿Ves? Sí, la palabra dice, vengan a mí, ¿verdad? No vamos a malinterpretar el contexto. La palabra dice, vengan a mí todo que estén cargado y cansado, que yo los haré descansar. Sí, sí, claro que sí. Pero hay que despojarse en muchas áreas de nuestra vida espiritualmente para ser sanado. Amén. Aquí el Señor Jesús, Dios, Eliseo, lo que quiso, ¿verdad? Dios, el tratar con él, quería que Eliseo fuera un hombre humilde, que fuera un hombre, ¿verdad? De obediencia y que también fuera un hombre de fe. Cuando yo te digo, ¿por qué humilde? Vamos, porque vemos que Naamán era un hombre muy prepotente y muy activo. Mira cómo fue a llevarle todo eso, riqueza a Eliseo para que le curara. Y no sabía él que no tiene que solamente hacer nada. Él pensaba que con todo lo que él tenía, con todos los regalos que él iba a llevar, como con otras personas pues le funcionaba, pensaba que con el Hijo de Dios, con el profeta, él podía hacerlo. ¿Qué vemos también aquí? Vemos también que no es como él quiera, es cuando Dios quiera.
Ahí estamos viendo el trato de la obediencia de Dios con nosotros. Hay que ser obediente y también paciente. Entonces, no es, como lo había dicho, con nuestra fuerza, sino solamente con la fe. Por eso aquí le dice el oficial, le dice, pero ve, ve. Él te dice que vaya, que te someta y vas a ver que vas a ser sano. En el nombre del Señor. Más adelante vemos, ¿verdad? Que nada más le hace caso a su oficial, entra al Jordán y es sanado. Pero más arriba dice, ¿verdad? Que nada más se molestó también, porque básicamente Jordán es el río más sucio que hay. Bueno, yo quizás ahora lo estoy con ustedes dialogando, escudriñando. Me vi quizás también yo hubiese pensado lo mismo, porque los otros ríos sí también eran más limpios. Pero ahí, en ese río Jordán, era donde únicamente él iba a ser sanado. ¿Por qué en el Jordán? Porque cuando él entra en el Jordán es un símbolo de humillación. Entonces él automáticamente al entrar en el Jordán se estaba sometiendo a la humillación del Señor. La palabra dice que el que se humilla será que enaltecido. Naamán se humilló a Dios cuando entró al Jordán. Entonces usted y yo nos humillamos cuando nos vamos de rodillas ante nuestro Señor Jesús. Las 7 veces que Naamán se lavó fue las 7 veces de purificación que Dios le dio. Aquí nosotros, cuando vamos a nuestro lugar, a nuestro, ¿verdad? Nuestro cuarto, a orarle al Señor, nos humillamos en oración. Bendito sea el Señor. Y recibimos, ¿verdad? El consuelo de Dios. Amén. Cuando Naamán entró, perdóname, cuando Naamán entró al río Jordán, ¿verdad? Que se sumergió 7 veces. Fueron las 7 veces que su alma, su cuerpo, su espíritu y su ser necesitaban ser transformados y limpiados. Nosotros, usted y yo, vamos a nuestro aposento, nos humillamos al Señor, ¿verdad? Abrimos nuestro corazón del Señor y le dejamos todo en sus manos. ¿Ve? Nada más se bañó 7 veces, pero entonces usted y yo le depositamos todo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Él. Y le decimos, Señor, te entrego, te dejo, pongo en tus manos, obra en mí. Hay que depositarle todo al Señor. Y entonces el Señor obrará en cada uno de nosotros. Dios mío, mira en mi corazón si tú ves en mí algún camino, ¿verdad? Que sea perjudicial. Si tú ves en mí, ¿verdad? El camino de perversidad, no lo permitas. ¿Verdad? Hablándole al Señor. Si tú ves que en mi corazón soy egocéntrico, Dios mío. Si tú ves en mi corazón, Señor, que yo soy una persona envidiosa. Si tú ves, Dios mío, en mi corazón que yo tengo un ego muy grande. Si tú ves a mí, Señor, caminos de altivez, no lo permitas. Si tú ves en mí, Dios mío, corazón de personas, ¿verdad? De vanidad, perdóname, son pecados, ¿verdad? Son decapitables. Dios mío, no permita que mi corazón se dañe, no permita, ¿verdad? Venir a la presencia del Señor. Él, como un simbolismo, nada más se sumergió y dice la palabra, ¿verdad? Más adelante que fue sanado, fue obediente, siguió las instrucciones y por obediencia y por seguir las instrucciones de Dios fue sanado. Ahora bien, usted y yo, ¿cuál es la lepra, verdad? En este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo qué es esa impureza? ¿Qué es esa condición? Porque se escucha más bonito en su espiritualidad con el Señor, que te siente, ¿verdad? Que te aísla de Él. Hay personas que dicen que no, pero sí. Hay algo en nuestro corazón, en nuestro ser, que nos aparta del Señor, que es el hermano, que es el esposo. Nosotros tenemos que entender que la salvación es individual. Y decimos, Señor, yo te entrego, te doy, ¿verdad? Eso que me aparta a mí de ti. Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Entonces Dios obrará. Dios es lindo. Él dice que si Él viene y toca la puerta y tú le abres, dice la palabra que Él entrará, aleluya, se sentará contigo y comerá contigo. Aleluya, mira mis hermanos. En la palabra del Señor en Mateo 7 dice oración eficaz como un tema, ¿verdad? Mira qué lindo, mira lo que dice el Señor a cada uno de nosotros. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Aleluya, escúchalo bien. Pues todo el que pide recibe.
Todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Como hizo Naamán. Naamán buscó, Naamán tocó la puerta y le abrió la puerta. Y yo te invito a usted, a ti que estás al lado de allá, que toques la puerta del Señor, que lo busque mientras pueda ser hallado, que todavía el Mesías, todavía, Dios mío, la iglesia no ha bajado, todavía el Padre está esperando por ti, porque bienvenidos son, aleluya, los que todavía se están sumando al gran gozo del Señor. Así que te invito en la mañana de hoy, aleluya, a que tú rompas, que tú canceles, aleluya. Si algo en ti, Dios mío, si ese espíritu, Dios mío, le lepra, si esa condición espiritual no te deja avanzar en el Señor, si no te deja crecer en el Señor, si no te deja alcanzar al Señor, que seas tú, Dios mío, Señor amado, que seas tú quebrando, Dios mío, estos corazones, que verdaderamente, ¿verdad? Podamos ir a tu presencia, Padre, y buscarte a ti y agradarte a ti. Y que podamos sumar, Dios mío, más personas a tu redil, que salgas al encuentro, Señor, de toda aquella persona que esté sediento, de toda esta persona que tengan hambre y sed de justicia, Dios amado. Gracias por tu palabra, por la oportunidad. Gracias por la historia de Naamán, Señor amado. Gracias, Señor, por todas estas personas, Padre, en la Biblia, ¿verdad? Que nos ha enseñado, Dios mío, que solamente en ti está el poder. Te invito, hermano, no le cierres. No le cierres el corazón al Señor sobre la expectativa que tiene para cada uno de nosotros. Mira, el número 12, creo que el número 12, ¿verdad? Vemos también como Miriam, recuerden, mira, la hermana de, Dios mío, de Moisés, ¿verdad? Fue herida por lepra, ¿verdad? Se consideró, ¿verdad? Que fue juicio divino de Dios, ¿verdad? Porque ella pues se reveló, bendito Dios. También vemos a Usía, ¿verdad? También fue otro que entró al templo, ¿verdad? A quemar incienso, que no todos sabemos, ¿verdad? Que solamente era quien, el sumo sacerdote, pues que podía hacerlo. Y entonces el castigo de él, la declaración de él era que iba a ser por toda su vida. Amén. Y también los 10 leprosos, que también fueron al encuentro del Señor Jesús, y solamente uno viró. Ahora bien, te pregunto, ¿Jesús sabía que los otros 9 no iban a regresar? Claro que lo sabía, pero con su misericordia es tan grande, y Él no es como Él y como yo. Amén. Él los sanó a todos. Ven, el Señor Jesús vio su corazón y dijo, estos 9 no van a virar. Solamente este es el que va a virar. Porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Pero como él no es como tú y como yo, ves, tú puedes entender. Quizás tú dices, pues espérate, como ustedes me vinieron, a ti te voy a devolver de nuevo la enfermedad. ¿Ves la diferencia de lo que es nuestros pensamientos a sus pensamientos? Yo sé que ustedes me están entendiendo. No es lo mismo, se escribe igual. Entonces nosotros lo que Dios quiere es que nosotros rompamos con esa lepra espiritual, con ese estigma que no nos deja avanzar en el Señor. Dios mío, ¿verdad? Que el Señor abre verdaderamente, mis hermanos, en nuestros corazones. Señor, háblame en mi corazón. Que seas tú que me dirijas. Dile, oh Dios del cielo, yo quiero escuchar la voz del buen pastor. Ven a mi vida, sal a mi encuentro, interrumpe mis noches, Dios mío de gloria, llámame donde quiera que yo esté. Hermano, Dios lo hace. Gracias, Señor, por esta oportunidad, ¿verdad? Por esta palabra, Señor amado, que tú me has dado en la mañana de hoy. Que sea de bendición. Gracias por hablar a mi vida, como sé que tú has hablado a sus vidas, Señor. Y gracias por esta semilla que has puesto en mí, Padre de gloria. Oramos, Señor. Te entregamos, Dios mío, lo que tú me entregaste, Señor. Hemos cumplido con lo que pusiste en mis manos, Padre de gloria. Gracias, Señor amado. Yo sé que será de bendición. Los dejo, mis hermanos, y los cubro con la sangre de Cristo. Amén. Nos cubrimos. Bendiciones.